Un gusto el poder verlos. Damos gracias a Dios que nos permite el día de hoy estar juntos. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Y bueno, quisiera que me acompañara ahí en sus Biblias, por favor, al capítulo 11. Capítulo 11 del libro de Juan. Estamos meditando en este capítulo 11. Solamente voy a leer un verso, el verso 25. Verso 25, yo lo leo, sígalo con su vista, dice el verso 25. Juan, capítulo 11, verso 25, dice: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oremos, hermanos. Señor, en esta hora, delante de tu presencia estamos, Señor. Agradecidos que nos permites el poder rendir nuestra vida a ti, nuestros corazones, todo nuestro ser, Señor, poderlo rendir delante de ti, Señor. Y ahora toca este tiempo, Señor, en el que queremos escuchar tu palabra, queremos escuchar tu consejo de vida para nosotros. Así que, Señor, te pedimos, Señor, que en esta hora tu Santo Espíritu esté hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, dándonos entendimiento de tu palabra, comprensión que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Es un capítulo que nos narra una historia. Nos narra la historia cuando Jesús resucita a Lázaro. Y bueno, hay un punto crucial dentro de esta historia. Nosotros entendemos a partir del capítulo 11, verso 1, que menciona lo siguiente. Vamos a ir viendo la historia y vamos a ir viendo hacia dónde se dirige. Capítulo 11, verso 1 dice: Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea ¿qué? Glorificado por ella. Recordemos, hermanos, que ya habíamos nosotros abordado este tema de la enfermedad en el capítulo 9. Si nosotros regresamos un poco al capítulo 9 del libro de Juan, los discípulos junto con Jesús se encuentran con un hombre ciego de nacimiento. Los discípulos obviamente no sabían si este hombre había nacido así. Dice el verso 1, dice: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Nosotros cuando vimos este pasaje explicábamos que en el momento del tiempo de los judíos, su trasfondo cultural, para ellos una persona que estaba enferma era una persona que estaba en pecado. Pero ¿por qué ellos pensaban esto? La realidad es de que ellos pensaban esto porque para ellos, porque ellos tenían la ley y guardaban la ley, gracias a esas cosas y a que tenían el templo y a que hacían los sacrificios y todas esas cosas, a ellos les daba la autoridad de decir que estaban sin pecado. Por lo tanto, una persona enferma en su contexto cultural era una persona que estaba en pecado.
Y si una persona estaba sana, según ellos decían, estaba sin pecado. Recordemos que esta era su cultura. Si nosotros vamos al libro de Lucas, por ejemplo, Jesús hace un relato único en el libro de Lucas, que nos menciona el libro de Lucas, donde da una parábola acerca de un fariseo y un publicano, donde el fariseo, orando según a Dios, oraba para sí mismo, dándole gracias a Dios, porque no era como el publicano, sino que ayunaba, oraba y diezmaba. Entonces, el contexto cultural de los judíos les hacía pensar a ellos que una persona que estaba enferma era porque había pecado, pero a ellos mismos, al decir eso, se justificaban a sí mismos, porque si una persona no estaba enferma, entonces esa persona estaba limpia de pecado. Y eso es mentira, porque la Biblia nos menciona que no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. Por lo tanto, ellos se justificaban a sí mismos a través de ¿qué? De ritos externos. Por eso, los discípulos, cuando vemos aquí, culturalmente entendían que una persona ciega era una persona que había pecado. Ignorando la palabra, dijeron, este o sus padres. Sin en cambio, en el libro de Ezequiel, en el Antiguo Testamento, menciona Dios mismo que no iban a llevar los pecados de los hijos los padres, ni los padres los pecados de los hijos. Entonces, lo que aquí acusaban en el capítulo 9 los discípulos era, aparte de su cultura, ignorancia. ¿Ignorancia de qué? De la palabra de Dios. Entonces Jesús les menciona y les dice, verso 3, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que la obra de Dios que se manifieste en él. Entonces aquí lo que Jesús le está diciendo en primer lugar es, ustedes están equivocados. Hay enfermedades que Dios permite para su gloria, ¿cierto? Si nosotros vemos entonces, verso 4 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede ¿qué? Trabajar. Entonces lo que Jesús estaba haciendo y le era necesario hacer era la obra ¿de quién? Del Padre. ¿Sí? Algo similar pasa en el capítulo 11. Si vamos al capítulo 11, cuando se entera Jesús acerca de la enfermedad de Lázaro, en el verso 4 menciona, oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es ¿qué? Para muerte, sino para la gloria ¿de quién? De Dios. Algo similar a lo que vimos en el capítulo 9. Pero ahora aquí avanza un poquito más y dice el verso 4, para que el Hijo de Dios, o sea, Él, el Hijo, sea glorificado ¿qué? Por ella. Entonces lo que está mencionando aquí Jesús es que la enfermedad de Lázaro y su muerte era ¿para qué? Para glorificar ¿a quién? Al Padre, pero ahora también ¿a quién? Al Hijo, para que el Hijo también sea glorificado. Si nosotros vamos al capítulo 5 de Juan, miren lo que dice el verso 19, capítulo 5, verso 19, y vamos a leer al 23. Miren lo que dice aquí. Juan capítulo 5, verso 19 al 23. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede hacer el Hijo nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Verso 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará. De modo que vosotros os maravilléis. Ahora ponga atención al verso 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere que da vida. Entonces, ¿cuál es la obra que Jesús vino a hacer? Dar vida. Es la obra que le mostró el Padre. Desde el capítulo 1 nos está mencionando que Jesús estaba con el Padre. Entonces, lo que viene a hacer Jesús encarnándose es a dar vida. Ahora, ¿a qué se refiere
esto, verso 24. Perdón, verso 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. 23. Leemos juntos, dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces, a través de la obra de dar vida, la cual Jesús viene y aprendió del Padre, lo que menciona aquí, se da honra al Padre, pero también se da ¿qué? Honra al Hijo. Entonces, cuando vamos al capítulo 11, Jesús está diciendo que la enfermedad de Lázaro no es para muerte. ¿A qué se refiere que no es para muerte? Porque la realidad es que nosotros vemos la historia y en realidad, ¿murió o no murió? Sí murió. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús? Significa entonces lo que Jesús está diciendo, que lo que va a pasar con Lázaro es para gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿A qué se refiere? Vamos a seguir leyendo. Verso 5. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba, y luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Si nosotros recordamos el capítulo 10, por ejemplo, capítulo 10, cuando Jesús en el verso 30 dice, yo y el Padre uno somos, haciéndose igual a Dios, dice el verso 31, entonces los judíos volvieron a tomar piedras, ¿para qué? Para apedrearle. Y no obstante eso, en el verso 38 dice, mas si hago las obras, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Una persona que dice esto se está haciendo igual al Padre. Por lo tanto, dice el verso 39, procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó ¿de qué? De sus manos. Ahora sus discípulos, Jesús se aleja de ahí y entonces, para ir con Lázaro, tenía que regresar a este mismo lugar, a Judea. Y entonces, por eso ellos le dicen de esta manera. Dice el verso 7, luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. 8, leemos juntos, dice, le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Ese es el contexto, hermanos. ¿Sí? Verso 9, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Lo que está dándoles Jesús aquí a sus discípulos es seguridad de que Él va a cumplir la obra del Padre. Esto lo vemos en el capítulo 9 también. Si regresamos al capítulo 9, verso 4, también menciona algo similar, dice el verso 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, ¿qué? Luz soy del mundo. ¿Por qué dijo esto Jesús? En realidad, hermanos, está hablando acerca de su muerte. Pero todavía no llegaba el tiempo de su muerte, así que Jesús le está dando la confianza a sus discípulos en el capítulo 11 para poder ir a Judea y ver entonces a María y a Marta, las hermanas de Lázaro. Capítulo 11, verso 11. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, este verso 11 lo voy a explicar un poco más adelante para que sepamos a qué se refiere. Jesús está diciendo que Lázaro duerme. Obviamente Jesús ya sabía en este momento que Lázaro ya había muerto. Mas voy a despertarle, dice.
¿Sí? 12. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro, ¿qué? Ha muerto. 15. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, más vamos a él. Verso 16. Leemos juntos verso 16. Miren lo que dice Tomás. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. ¿Qué entendió Tomás? Vamos a morir. Vamos a morir. Verso 17 dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Verso 18: Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, o sea, relativamente, hermanos, muy cerca. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarles por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó de Jesús, que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección ¿de qué? Del día postrero. Yo sé que resucitará en el día postrero. Verso 25. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿A qué se refiere Jesús aquí? Miren, esto ya lo había dicho Jesús en el capítulo 5. Regresemos al capítulo 5. Capítulo 5. Verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado ¿qué? De muerte a vida. Capítulo 6, verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, que tenga, hermano, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Al final de la predicación nos centraremos en explicar a qué se refiere la resurrección en el día postrero. ¿Y a qué se refiere Jesús cuando dice el que cree en Él tiene vida eterna? Lo que está diciendo Jesús entonces en el capítulo 11, ya lo había dicho: cualquier persona que cree en Él tiene vida eterna. Capítulo 11, verso 25. Marta entendía entonces que su hermano resucitaría en el día postrero. Le dijo Jesús, verso 25: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Significa entonces, hermanos, que nuestra alma trasciende la muerte. La persona, su alma trasciende la muerte física. 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá, ¿qué? Eternamente. Ahorita, y al último de la predicación, vamos a entender a qué se refiere con esta muerte eterna. Entonces, estoy dando el contexto para ir y profundizar un poco más. Jesús dijo entonces estas cosas. Verso 27. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Entonces Marta ha creído quién es Jesús. Verso 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana,
diciendo en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto ¿qué? Mi hermano. ¿Cuál es la diferencia que había entre la actitud de Marta y la actitud de María ante Jesús? La Biblia nos enseña que Marta era una persona de mucho carácter, vamos a decirlo así. En el libro de Lucas nos expresa que cuando estaba Jesús con ellos, Marta estaba afanada con todas las cosas. Inclusive le dijo a Jesús: Señor, dile a mi hermana que me ayude. Miren nada más la imprudencia de Marta, ¿no? Vemos entonces un carácter así. Entonces, cuando vemos el capítulo 11 y Marta se encuentra con Jesús, le dice las mismas palabras que le dijo su hermana. Aquí en el capítulo 11, verso 21, le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero ¿cuál es la diferencia con su hermana María? ¿Qué menciona? Dice que se postró a sus pies. ¿Sí dice? Dice el verso 32, María, cuando llegó a donde Jesús estaba, al verle, se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto ¿qué? Mi hermano. Pero indiscutiblemente cualquiera de estas dos mujeres, Jesús, ¿qué hizo? No les dijo nada. 33. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu. ¿Y qué? Y se conmovió. 34. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús, ¿qué dice? Lloró. Hermanos, hay muchas interpretaciones de por qué Jesús lloró. Algunos dicen: no lloró por lo que estaba pasando con María, sino que lloró por la incredulidad de ellos. Cualquiera que hubiera sido el motivo por el cual nuestro Señor Jesús lloró, vemos la empatía que tenía totalmente con esta familia. Mencionaba que amaba a esta familia Jesús. Y al ver esa situación, hermanos, yo pienso que cualquiera que haya sido la interpretación que le demos, Jesús aquí está mostrando humanidad, que le dolía por lo que estaba pasando esa familia. Verso 36. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho que también Lázaro no muriera? También le criticaron fuertemente, ¿no? Por no haber estado allí. Verso 38. Pasamos al punto crucial del texto. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. ¿Y quién habló? Marta habló. Era la que más hablaba. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Entonces
Recordemos que Jesús, hermanos, no podía hacer nada por sí mismo, sino lo único que buscaba era hacer que la voluntad del Padre. Por lo tanto, estas palabras y lo que va a hacer Jesús corresponde a quién, hermano, a la voluntad del Padre. Y si Él está haciendo esta obra y va a hacer esta obra enorme con Lázaro, es porque Él estaba cumpliendo ¿qué? La voluntad del Padre. Por lo tanto, Él seguramente ya había orado al Padre. ¿Y qué es lo que dice aquí? Bueno, oro a ti. Yo ya había orado a ti, pero ahora oro para que estas personas que me escuchan crean y entiendan que tú me has enviado. Bueno, verso 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Leemos juntos lo que dijo. Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. ¿Qué es lo que tenemos que ver aquí, hermanos? Este es el último milagro que vemos en el libro de Juan, aparte de la resurrección de nuestro Señor Jesús. ¿Qué es lo que nos enseña en realidad el libro de Juan hasta este momento? El punto culminante del libro de Juan es la resurrección de Lázaro hasta este momento. Y Jesús empieza entonces del capítulo 12 en adelante hasta su resurrección de Él. Pero si algo nosotros tenemos que entender es que Lázaro, humanamente hablando, tuvo que morir después. ¿Sí me explico? ¿O alguien sabe la dirección de Lázaro para poder irlo a visitar? La realidad es que no. ¿La Biblia registra su muerte? No. ¿Cuándo murió? No. Pero la realidad es que murió. Pudo haber sido 1 año después, 2 años después, pudo haber sido 10, 30 años después. No nos importa. Al final, este hombre murió. Entonces, si no vivió este hombre eternamente, hablando humanamente, ¿a qué se refiere Jesús entonces con la resurrección de los muertos? ¿A qué se refiere Jesús con la resurrección y la vida eterna? Entonces Jesús está dando una señal. No sé usted cómo pensaría si estuviera en ese lugar que estamos narrando aquí. Alrededor donde Jesús está diciendo estas palabras, Lázaro, ven fuera, la piedra a un lado y este hombre saliendo, no sé qué haría usted, qué diría usted de Jesús, pero esto supera todo nuestro posible entendimiento. Es algo increíble, hermanos. Pero entonces, ¿a qué se refiere Jesús y la Biblia en el libro de Juan a este suceso? Lázaro, ven fuera. Hay un pasaje en el capítulo 5 que menciona lo siguiente. Capítulo 5. Voy a leer otra vez el 24, pero ahora voy a leer del 24 hasta el 29. Dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado, ¿qué? De muerte a vida. 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando, ¿quién es, hermano? Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, ¿qué? Vivirán. ¿Qué muertos? ¿A qué se refiere? ¿Qué muertos? Verso 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismos, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto Él es el Hijo del Hombre. ¿No os maravilláis de esto?
porque vendrá hora, leemos juntos, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿A qué se refiere Jesús? Cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Verso 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección ¿de qué? De condenación. Según el texto, lo que acabamos de leer del 24 al 29, el verso 29 dice, y los que hicieron lo bueno. Hermanos, ¿a qué se refiere con lo que hicieron lo bueno? ¿A qué se refiere en el contexto bueno? No se refiere a las buenas acciones, no se refiere a que la persona se esté comportando bien, no se refiere a eso, se refiere a lo que dice el verso 24, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado, ¿qué? De muerte a vida. Capítulo 6, verso 40, dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tiene vida eterna, y yo le resucitaré, ¿qué? En el día postrero. Capítulo 5, regresamos, verso 25 dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando, ¿qué, hermano? Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Los muertos, los que están en el sepulcro, los que hagan lo bueno, ¿a qué se refieren? A creer en Cristo Jesús. Ahora, se refiere entonces que Jesús da vida y da vida eterna. Cuando nosotros hablamos de, menciona aquí el pasaje, en el verso 24, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Verso 29, a los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de muerte, de condenación. Hermanos, la Biblia, vamos al libro de Efesios, hermano, búsquelo por favor. Efesios, capítulo 2. Efesios capítulo 2 dice lo siguiente, verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y ¿qué? Y pecados. Cuando Jesús dice, oirán mi voz y los que estén muertos vivirán, y los que estén en los sepulcros vivirán, ¿a qué se refiere? Se refiere a este pasaje. Todos los que están viviendo bajo su pecado están muertos. Están muertos. Entonces el que escucha la voz de Dios, el que escucha la voz de Jesús, que sale de los sepulcros y le da vida, ¿quién es? Dice aquí, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros, ¿qué, hermano? Muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por lo tanto, quiere decir, según el capítulo 5 y el capítulo 11 de Juan, que hemos escuchado la voz de Jesús, que nos dice, Lázaro, ven fuera. ¿Sí me explico, hermanos? Y entonces nos habló por nombre. ¿Qué nos dijo? Ricardo, ven fuera. Enrique, ven fuera. ¿Sí me explico, hermanos?
Eso es lo que está diciendo el pasaje. Verso 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Verso 8, porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. ¿De la fe en quién, hermanos? En Cristo Jesús. Y esto no de vosotros, pues es que don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué significa entonces? Hemos creído en Cristo. Y todos aquellos que han creído en Cristo son los que han escuchado la voz de Dios, la voz de Jesús en los sepulcros. Estábamos muertos y Él nos ha dado ¿qué? Vida. ¿Saben a cómo le llama la Biblia a esto? Según el verso 5, dice, aún estando nosotros muertos en vuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Leemos el 6 juntos, dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La Biblia menciona que una persona que ha creído en Cristo ha salido de la muerte y ahora tiene vida. Ahora tiene vida. Y significa eso que Dios lo ha resucitado. Lo ha resucitado. ¿Sí me explicó? Esa es la condición de la persona. Ha sido resucitada. Dios le ha dado, Jesús le ha dado vida. Pero hay algo más. Pero hay algo más. Menciona el libro de Juan que Jesús iba a dar vida en el día postrero, los iba a resucitar en el día postrero, ¿se acuerda? Bueno, la Biblia enseña, hermanos, que hay una segunda resurrección. ¿Cómo es esto? ¿A qué se refiere la Biblia? Si nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, versos 20 y 21, mire lo que menciona aquí. Todo el pasaje habla de la resurrección de los muertos, pero habla de la segunda resurrección. ¿A qué me refiero con esta segunda resurrección? Según lo que vemos aquí, verso 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que duermen, ¿qué? De los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, ¿qué? La resurrección de los muertos. ¿Saben quién escribió 1 Corintios? Pablo. Pablo escribió 1 Corintios y habla en todas sus cartas, en la mayoría de sus cartas, habla de la resurrección de los muertos. Pero no habla de la resurrección de los muertos en el sentido de lo que vimos en Efesios. En el libro de Efesios menciona que los que creen en Cristo han recibido vida. A eso, a las personas que han creído en Él, que han escuchado su voz y han salido de los sepulcros, le menciona que han resucitado. Esos son los que creen en Él. Pero esperamos una segunda resurrección y a eso se refiere Pablo en el capítulo 15 de 1 Corintios. Pero para examinarlo de una manera más correcta sería en cuestión de tomarse todo el tiempo y ver el capítulo 15. Pero la realidad es que el capítulo 15 a donde está enfocado es a la resurrección de nuestros cuerpos. Nuestro ser interior ya ha sido resucitado, pero lo que falta es cambiar este cuerpo por un cuerpo glorificado. Para explicarlo de manera más sencilla, lo vemos en el libro de Filipenses. Filipenses, hermanos, capítulo 3. Pablo en Filipenses aborda el tema de la resurrección de los muertos. Y Pablo empieza a decir, hermanos, que es capaz él de negarse a sí mismo con tal de obtener esta salvación. Dice el verso 10, voy a leer el verso 10, capítulo 3, verso 10 de Filipenses, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección
y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él, ¿qué, hermanos? En su muerte. Verso 11, leemos juntos, dice, si en alguna manera llegase a la resurrección, ¿qué? De entre los muertos. Y aquí Pablo está hablando en un futuro. Aquí sí está hablando en un futuro de esta resurrección de los muertos. ¿Cuándo es esto? ¿Y a qué se refiere Pablo acerca de esta resurrección de los muertos? En este mismo capítulo, al último, en el verso 20 y 21, menciona así: mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor, ¿qué? Jesucristo. Entonces está hablando que la ciudadanía ya de una persona que ha creído, ¿de dónde es? De los cielos. Esto es muy importante entenderlo, hermanos. Ya el que ha creído, el que ha resucitado por medio de Cristo Jesús, el que ha escuchado la voz de Cristo y ha creído en Él, que ha salido de los sepulcros y ahora tiene vida, esa persona pertenece ahora a los cielos. Entonces, ¿qué sigue? Según el verso 20, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Verso 21, leemos juntos, dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué esperamos entonces? ¿Qué se espera? ¿Qué sigue? ¿Por qué Pablo en el verso 11 dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos? Pablo dice, yo sigo hacia allá. Busco llegar a esa resurrección de los muertos. ¿A qué se refiere? Según el verso 21, a la transformación de nuestros cuerpos. Dice aquí, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿A qué cuerpo se refiere? A este cuerpo carnal. Para que sea semejante al cuerpo de ¿qué? De la gloria suya. ¿Qué esperamos? Que cuando venga nuestro Señor Jesucristo, nuestros cuerpos sean glorificados. ¿Y qué significa cuerpos glorificados? Significa tener los cuerpos, el cuerpo similar al que nuestro Señor Jesucristo tuvo cuando Él resucitó. Y de esa manera nosotros, con ese cuerpo, revestidos con ese cuerpo, poder estar con Él y en la presencia de nuestro Dios para siempre, eternamente. Miren lo que dice Primera de Juan. Quisiera que fuéramos a Primera de Juan rápidamente. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3. Dice el verso 2, capítulo 3 de Primera de Juan, capítulo 3, verso 2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios, ya somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ya somos, pero todavía falta que se manifieste lo que hemos de ser, la perfección. Ahora, ¿a qué se refiere? Pero sabemos, capítulo 3, verso 2, estoy en Primera de Juan 3, 2. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, leemos juntos, que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. ¿Qué esperamos? Ser semejantes a Él. Y entonces le veremos tal y como Él es. Obviamente, mientras estamos en este cuerpo, no podemos gozar de esa plenitud de Dios, porque estamos todavía en este cuerpo. Pero cuando seamos revestidos, entonces estaremos con Él y le veremos tal y como Él es. Entonces quisiera terminar de esta manera. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, verso 11. Apocalipsis capítulo 2, verso 11. Jesús le está hablando a la iglesia de Esmirna, una iglesia que estaba sufriendo y que estaba sufriendo mucho. Y le dice lo siguiente a esta iglesia que es sufriente, dice:
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño, ¿qué? De la segunda muerte. ¿A qué se refiere con la segunda muerte? Tenemos que recordar algo, hermanos. Las personas, todos en este mundo que están bajo pecado, ¿en qué condición están? ¿Cómo? Muertos. ¿Estamos de acuerdo? Muertos. Entonces, ¿a qué se refiere la Biblia con la segunda muerte? Si están muertos. Capítulo 20, verso 6 de Apocalipsis. Mire lo que dice, solo los textos que hablan de esto. Capítulo 20, verso 6. Leemos juntos, mire lo que dice, ponga atención a lo que dice. Dice, leemos juntos, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Qué dice? Son bienaventurados y santos el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección, hermanos? ¿Cuál es? El que ha creído en Cristo, el que ha escuchado la voz de Cristo. Le dijo, Lázaro, ven fuera. Y resucitó y le dio vida. Y ha creído en Cristo. ¿Sí me explicó? Esa es la primera resurrección. Efesios capítulo 2. Ahí está la primera. Esperamos la segunda, que es el revestimiento de nuestro cuerpo. ¿Sí me explicó? Pero el que participe en esa primera resurrección, ¿qué dice? No, dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre él. Entonces somos librados de la segunda muerte. Capítulo 20, verso 14. Vea lo que dice, hermanos. Leemos juntos, dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. ¿Lanzados a dónde? Al lago de fuego. Verso 15. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cuál es la segunda muerte? Ser lanzados al lago de fuego. ¿Qué fue lanzado en el verso 14 al lago de fuego? La muerte y el Hades, o sea, el mismo infierno. La muerte y el Hades. Junto con todo ello, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado, ¿qué? Al lago de fuego. Capítulo 21, verso 8. Verso 8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte, ¿dónde, hermano? En el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Jesús, ¿qué promete, hermanos? Para los que creen en Él, vida eterna. Pero los que no creen tienen este destino, hermanos. Para las personas que creen, hay vida eterna en Cristo. Amén, hermanos. Y Jesucristo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. No dormimos después de la muerte, sino gozamos ya plenamente de la presencia de nuestro Dios. Amén, hermanos. Esa es la confianza que tenemos nosotros. Esa es la esperanza que tenemos en Cristo. Él está
dándonos vida. No en este momento solamente, sino de aquí en adelante una vida que permanece. Si ya somos ciudadanos del cielo, lo único que pasa cuando morimos es que nuestro cuerpo muere, pero somos revestidos de un cuerpo celestial, un cuerpo glorificado. Eso es lo que esperamos todos y cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Oremos.